Tengo en la línea telefónica a Juan Andrés Mejía, diputado por Voluntad Popular ante la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Juan Andrés, gracias por haber atendido a la llamada telefónica. ¿Qué nos puedes informar de la reunión celebrada o que se está celebrando en la sede de Voluntad Popular con todos los dirigentes de la Mesa de la Unidad? Sí, buenas noches, ciudadanos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, en cuestión de minutos se convocó una reunión de emergencia en la sede de Voluntad Popular a la que acudieron representantes de todos los partidos de la Unidad Democrática para solidarizarse y para planificar la respuesta ante la arremetida del gobierno contra nuestra organización política. Como ya podrá conocer la audiencia, el fin de semana comenzó una nueva ola de represión que arrancó por el estado Monagas, en donde fue dictada una orden de aprehensión contra el alcalde Warner Jiménez, el alcalde de Maturín. Luego vino acompañado del traslado forzoso del alcalde o exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien fue llevado de su casa, donde cumplía arresto domiciliario, hasta la cárcel 26 de julio en Guárico. Seguidamente a eso, vimos cómo el alcalde Nelson Guárate, del municipio mayoritario de Gorri, en el estado de Aragua, también sufrió un allanamiento. Luego el diputado Néstor Toledo por el estado Zulia también ha estado perseguido. Y bueno, y finalmente el día de hoy el dirigente político Joe Goycochea fue interceptado por organismos de seguridad del Estado, secuestrado, enviado al helicóptero y fueron sembradas ahí unas pruebas que en este momento pues lo señalan a él de haber tenido explosivos, cosa que evidentemente es falsa. ¿Por qué Voluntad Popular? Bueno, Leopoldo, yo creo que Voluntad Popular es un partido que siempre ha dado la cara, que ha mostrado siempre el compromiso con la lucha cívica, con el cambio político, que nunca ha dado señales de debilidad, y es por eso que nos persiguen, porque saben precisamente que representamos una amenaza ante sus propios intereses. Para nosotros eso es un honor que un gobierno, el gobierno más corrupto de la historia, el gobierno más ineficiente en la historia de Venezuela, nos ataque con tanta vehemencia, porque quiere decir que precisamente pues nos diferenciamos de ellos. Yo creo que esa es la razón fundamental y lo vienen haciendo desde el año 2014 cuando encarcelaron a Leopoldo López, y lamentablemente para ellos las consecuencias han sido todas las contrarias a las que esperaban. Este partido está más fuerte, ha crecido más y se mantiene más firme que nunca, y convencido de que estamos más cerca ahora de ese cambio por el que tanto hemos luchado. Finalmente, Juan Andrés Mejía, y le agradecemos que se haya salido de la reunión para atender a la llamada telefónica, diputado a la Asamblea Nacional, ¿qué podemos esperar el 1 de septiembre? Bueno, yo creo que lo primero, y que no tengo duda que va a ocurrir, es que van a haber cientos de miles, quizás millones de venezolanos a nivel nacional, muchos de ellos, la mayoría aquí en Caracas, mostrando su disposición a permanecer en la calle hasta ver un cambio político. Hoy lo decía el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad hace algunos minutos, nosotros no estamos planteando en este momento ir a Miraflores, pero sí dejar muy claro que el país está agotando su paciencia y que los venezolanos apostamos en este momento al referéndum revocatorio, pero si el gobierno cierra definitivamente las puertas del cambio electoral, pues entonces no dudaremos en que esa amplísima mayoría de la cual gozamos en este momento exija la renuncia del presidente. Yo creo que va a ser una gran demostración de paz, de compromiso, de firmeza, y no va a quedar dudas ni aquí ni afuera de que casi la unanimidad de los venezolanos quieren un cambio y que ese cambio debe ocurrir este año. Muchísimas gracias, Juan Andrés Mejía, por haber atendido a nuestra llamada telefónica. Aquí en el estudio tenemos a el doctor Omar Estacio. ¿Por qué está el doctor Omar Estacio acá, abogado? El doctor Omar Estacio es abogado de David Natera. David Natera, estoy hablando de la prensa, Correo del Orinoco. De Coromoto Álvarez. Rodríguez, de Coromoto Rodríguez, un señor ya que por su edad debiera estar en su casa tranquilo o trabajando con Henry, que está preso. Y Antonio Ledema, dirigente político. Voy a empezar con la prensa porque tenemos periodistas que no dejaron entrar, que argentinos, tengo aquí la nota, son periodistas de Argentina,
de Uruguay, que no lo dejan entrar. Asimismo, los periodistas de Al Jazeera le dijeron... ¿Cómo se dice en béisbol? La bola pica y se extiende. Exactamente. Sí. Entonces, ahorita tiene el señor presidente un video con Yaguno y hablando que esta marcha tiene el mismo objetivo. En fin, están obsesionados con esto. ¿Qué me dice? Buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Leopoldo, por esta invitación. Bueno, lo que estamos pasando en Venezuela es lo que llama el profesor Bokenford de la Universidad de Friedrich en Alemania. Una ilegitimidad en cadena, porque no es nada más la cuestión aislada, unos actos cuestionables, pues desde el aspecto político que puedan haber estado incurriendo el presidente de la República, sino que en el plano que me corresponde, que es el plano jurídico, en el plano judicial, encontramos también un quiebre pues, de los principios elementales en esa materia, como es el debido proceso, el derecho a la defensa, etcétera, etcétera. En el caso del Ledesma, por ejemplo, lo pongo delante, nosotros fuimos al grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas y ese grupo de trabajo constató no solamente la arbitrariedad en la detención de Ledesma, sino dictaminó que había un patrón sistemático del Estado venezolano de practicar detenciones arbitrarias utilizando al Poder Judicial. Poder Judicial que de acuerdo con una cantidad de dictámenes... Cuando dice utilizando, quiere decir que se convierte en instrumento, claro, de llevar a cabo la voluntad del Poder Ejecutivo. Porque ahí voy. Naciones Unidas tiene una relatoría que se llama la Relatoría sobre la Independencia de Jueces y Abogados. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está la Comisión Internacional de Juristas, que es una ONG. Hay una gran cantidad de facultades de derecho del mundo entero que han dictaminado que en Venezuela no existe independencia y autonomía del Poder Judicial, que es un apéndice del Ejecutivo. Entonces, aquí hay un quiebre general en el Estado de Derecho. Hay eso que mencioné al comienzo, una cadena de ilegitimidades, porque si hay una verdadera separación de poderes en un Estado, el Poder Judicial o el Poder Legislativo en cada caso son los llamados a decirle a un presidente que incurre en alguna desmesura, mira, hasta aquí llegas, no puedes hacer esto. En cambio aquí no, aquí se suma una cantidad de actos arbitrarios. Por ejemplo, veíamos en los avances de tu programa que un diputado en un meeting en el interior anunció que había sido detenido Goicoechea y además lo calificó. Entonces, ¿qué juez se va a atrever después que prácticamente un diputado dicta una condena pública? Que es el segundo de mando en el PSV. Bueno, pero eso se repitió, por ejemplo, en el caso de Ledesma, que este mismo diputado criminalizó a Ledesma. Antes, incluso también hizo pública una cantidad de evidencias, rompiendo lo que se llama en el debido proceso la cadena de custodia, porque en fase de investigación las pruebas no pueden divulgarse. No solamente en Venezuela, aquí tampoco. Aquí cuando hay un proceso en fase de investigación, sí, claro, las pruebas tienen carácter reservado. Entonces eso también pasó en el caso de Coromoto Rodríguez, que sacaron una cantidad de supuestas evidencias que no eran tales, pero criminalizan de antemano a una persona que ya con eso pierde el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. En el caso de Abinader pasó lo mismo, pero en otro ámbito. Abinader ha sido un editor tenaz en cuanto a mantener una línea independiente en su periódico, El Correo del Caroní, y en TV Guayana, y entonces lo procesan y lo condenan ahora por haber informado. Fíjate la paradoja, ¿no? Él informa de un defalco contra las empresas del CBG por 1.200 millones de dólares. Eso no son conchas de ajo, como decimos en Venezuela. Bueno, esa noticia en su momento dio la vuelta al mundo, porque todos los días en el ámbito universal no hay un defalco por esa cantidad.
Entonces resulta que como es un editor de la región de Guayana que ha venido denunciando determinadas prácticas del gobierno regional, entonces utilizan a una de las personas que fue señalada por este gran desfalco contra la nación venezolana para que querella a Natera y llegan al extremo que este señor está libre y Natera está condenado por supuesta difamación. Entonces, estamos viendo eso a lo cual hacía referencia al comienzo, que hay un patrón de conducta, de utilizar, de quebrantar el debido proceso, de violarle a la gente su derecho a la defensa para criminalizarlo desde el punto de vista político. Usted hace poco precisamente se refería a la cobardía que reina en el país, especialmente en el caso del hostigamiento de Mitzi, que lo reportamos aquí en el aeropuerto, y usted hizo pública en su Twitter, en su cuenta de Twitter, una frase que me llamó mucho la atención en torno a la justicia del Quijote, y diciendo, es tan buena la justicia que es necesario que se use aún entre los mismos ladrones. Claro, ¿la justicia en Venezuela está cojeando o no está cojeando? Porque vemos violaciones a los derechos humanos permanentemente. Bueno, yo puse eso en Twitter porque una colega suya, de muy buena fe, me dijo, bueno, los abogados a romper el título, lo cual no deja de ser una paradoja, que los abogados constituye una gran paradoja para nosotros estar patrocinando derechos y estar invocando la ley a sabiendas que tenemos un poder judicial que no nos va a dar la razón, es prácticamente imposible. Pero entonces yo le contesté a este periodista con esta frase del Quijote, cuando Sancho Panza se va a hacer el gobierno de la ínsula de Barataria, uno de los consejos y reflexiones que le da el Quijote a su escudero fue ese. Bueno, yo sí creo que por más que haya una negación de la justicia, los que estamos llamados a patrocinarla, estamos obligados a insistir en que se aplique. Muchísimas gracias, doctor Omar Estacio. No le va a pasar a Ledesma lo que le pasó a Ceballos, ¿no? Bueno, hay el peligro. Existe el peligro. Bien, breve pausa y seguimos. Gracias, Omar. Sí. Bueno.